Vamos a ver diseños anidados y lo vamos a ver a partir de este caso. Lean esto y vamos a identificar los componentes del modelo. Entonces tenemos 10 lotes o potreros, el lote 1, el lote 2, el lote 10, y lo que hicimos fue sortear, y algunos lotes les va a tocar pastoreo y a otros les va a tocar clausura. Y después lo que se hizo es en cada lote hacer un muestreo dentro de cada lote, y tenemos 10 puntitos, y en esos 10 puntitos se midió la biomasa de semillas. Es decir, nuestra base de datos, si está todo completo y no perdimos, ¿cuántas observaciones va a tener? 100. ¿Están todos de acuerdo? Pues son 10 lotes y de cada lote tengo 10 datos. ¿Experimento o estudio observacional? Experimento. Es un experimento exacto, pero nosotros asignamos el tratamiento, sorteamos, ¿no? La variable respuesta. La biomasa de semillas. Muy bien. Biomasa de semillas, que es una variable ¿de qué tipo? Cuantitativa, continua. Cuantitativa continua, y por lo tanto, en principio, ¿qué distribución de probabilidades le vamos a asignar? Normal. Normal. Vamos para el lado de normal. Después veremos. Del lado de la derecha de la ecuación, de la izquierda va la biomasa y a la derecha, ¿qué identifican? Tratamientos y potrero. Muy bien. El tratamiento, que es una variable explicatoria de efecto fijo o aleatorio. Fijo. Es de efecto fijo y es quali o quanti. Quali. Quali. ¿Sí? Esto es lo que nos preguntábamos antes siempre, era ¿voy por el lado de regresión o voy por el lado de comparación de medias? Pero ahora le agregamos esta otra pregunta, y es si esa variable es fija o aleatoria. Claramente fija porque los dos niveles, esta tiene dos niveles, que es clausura y pastoreo, estos dos niveles yo los decidí, tengo preguntas y quiero comparar la biomasa promedio de los dos. Bueno, ¿y qué más teníamos? Potrero. El potrero. Exacto. Si no me doy cuenta de esta, de la variable potrero, ¿qué supuesto estoy haciendo sobre la estructura de los datos? Observaciones independientes. Exactamente. Para esos 10 lotes, claro. Es decir que, fíjense que voy a suponer que estos 100 datos son todos independientes. Es como si hubiera tenido 50 mediciones independientes para la clausura y 50 para el pastoreo. Como si hubieran sido 50 lotes en cada grupo. ¿Se dan cuenta la fuerza de la evidencia que yo tendría si considero que asigné al azar a 50 lotes un tratamiento y a otros 50 el otro? Entonces, si yo acá omitiese el potrero, ¿qué predicción hacen con respecto al p-valor para el tratamiento? O sea, cuando yo haga la comparación de clausura versus pastoreo, ¿qué les parece el p-valor que voy a tener? ¿Va a estar aumentado o va a estar disminuido? Va a ser menor el p-valor. El p-valor va a ser menor, exacto. Va a rechazar cualquier cosa. Exactamente. ¿Y por qué? A ver si lo tenemos que justificar. Porque el n es muy grande. Estamos considerando, fíjense que nosotros vimos que la cantidad, el n acá sería la cantidad de réplicas, el n sub i, la cantidad de réplicas por tratamiento. ¿Cuál es la verdadera cantidad de réplicas que tenemos por tratamiento? La verdad, lo correcto. 10. No, por tratamiento, 5. La cantidad de réplicas, ¿se acuerdan que es por tratamiento? Eso es lo que define la potencia. Entonces, la cantidad de réplicas es 5. Porque, piensen un poquito más, si les pregunto, ¿cuál es la unidad experimental acá? El lote. El lote, el potrero. Lo estamos llamando lote o potrero. Está claro que el tratamiento se le asigna al potrero. Entonces, si definen esto bien, queda claro que la cantidad de réplicas, que son las repeticiones independientes en cada tratamiento, es de 5. El número de réplicas es 5. Con esto, si yo hiciera esta prueba, voy a tener un cierto p-valor, con 5 réplicas. Ahora, si digo que mi cantidad de réplicas es 50, que es lo que haría si no incluyo el potrero en el modelo, tengo 10 veces más de n. Y ya vimos que el n influye terriblemente sobre la potencia. La cantidad de réplicas es mucho más alta. Cuando yo calcule los errores estándar,
Los errores estándar, ¿se acuerdan que tienen abajo el n, ¿no? En los grados de libertad, entonces los errores estándar van a ser mucho más chicos. Entonces yo voy a pasar de una distribución así para x raya a una distribución así. Entonces va a ser mucho más fácil detectar diferencias. Entonces, con esto lo que quiero decir es, si ustedes hacen las cosas mal y omiten el potrero en el modelo, lo que van a tener es una tasa de falsos positivos, o sea, de error de tipo 1, muchísimo más alta de la correcta, digamos. Y esto es diferente de lo que nos pasaba en la clase pasada. En la clase pasada, si yo no ponía el bloque, ¿se acuerdan que empeoraban? Porque había un error que lo estaba mandando al error global. O sea, ahí perdía, no poner la camada, me jugaba en contra porque había un error que yo podía controlar y no la estaba controlando. En este diseño es al revés. No poner la variable de agrupamiento me hace detectar más diferencias de las que debería, es decir, cometer más errores de tipo 1. Entonces, vamos a poner que acá tenemos una segunda variable que es el potrero, y ahora me pregunto, ¿fija o aleatoria es esta variable? Aleatoria. Es aleatoria. ¿Quali o quanti? Quali. Quali. Aunque la base de datos diga potrero 1, 2, 3, 4, esa variable es cualitativa. Porque esos números son etiquetas. Podría tener letras y sería exactamente lo mismo. ¿Cuántos niveles? ¿Cuántos valores juntos de potrero voy a tener? 10. 10. Son 10. Son 10 potreros, ¿ven? Lote 1, lote 2, hasta lote 10. Es esto, la variable de efectos aleatorios, el lote. El tratamiento tiene 2 niveles, clausura y pastoreo, y el potrero tiene 10 valores distintos, que son los 10 potreros. Bueno, lo que nos falta, que quiero que me digan qué diseño es este. DBA, ¿no? No, porque el DBA... A ver, O vos de un solo lote, que vendría a ser tu unidad experimental, obtenés 10 datos. claro, Una unidad. es un anidado. ¿Por qué no es un bloque? Acuérdense que el bloque, adentro del bloque tengo que tener todos los tratamientos. Entonces, si por ejemplo yo tomase un sector, un lote, y ese lote lo divido en dos, y a uno le aplico pastoreo y la otra clausura, y esto lo vuelvo a repetir en el lote 2, y vuelvo a sortear, y esto me da clausura, y en otro lote y demás, eso sí, porque en un diseño de bloques, en cada bloque están todos los tratamientos. En cambio acá no tengo estructura de bloques. Cada unidad recibe solo un tratamiento, por ejemplo este lote recibió solo un tratamiento, pero de cada unidad experimental tengo varias observaciones, es decir, estas observaciones pertenecen a esta, y este lote, esto quiero que vean, el lote 1, si yo pongo pastoreo y pongo clausura, ¿no? Que es el factor tratamiento. Y por otro lado pongo la variable explicatoria lote o potrero, como quieran, 1, 2, 3, hasta el 10. ¿Esto está cruzado? O sea, el lote 1, ¿lo evalúo en el pastoreo y en la clausura? No. No. Solo acá. Voy a tener 10 datos acá. Y acá no hay datos. El lote 2 y el lote 2 capaz le tocó clausura, así que tengo datos acá y acá no hay nada. En cambio, si fuera un DBA, ¿qué tendría que pasar en un DBA? Si voy al lote 1, el lote 1 tendría que tener datos de pastoreo y datos de clausura. ¿Se entiende? El bloque tiene todos los tratamientos, en cambio un anidado, decimos que el lote está anidado en el tratamiento. ¿Por qué? Porque el lote 1 recibe solo el tratamiento de pastoreo. Ahora estamos viendo casos muy sencillitos, pero el ejemplo que vimos en la clase pasada, de cada bloque yo tenía un solo dato. ¿Se acuerdan? Había un ratón, y entonces de la camada 1, yo tenía el ratón 1 que le tocaba una dosis, el ratón 2 otra dosis, y el ratón 3 otra dosis. Pero vamos a ver más adelante que capaz, en el mismo ensayo de la clase pasada, de cada ratón, por ejemplo, yo tomaba 3 mediciones del volumen cerebral. O podría ser también que de cada camada asigno 2 ratones a uno, 2 ratones a otro y 2 ratones a otro. Entonces tenemos un bloque y a su vez un anidamiento.
Y si lo medís en diferentes tiempos, también podés meter medidas repetidas. Tal cual. Entonces ahora estamos viendo uno por uno, son como las piecitas del Rusty, y después juntamos. Entonces, este diseño no tiene bloques, pero sí tiene una estructura de anidamiento. Entonces, pregunto, ¿las 100 observaciones son independientes? No. ¿Dónde tenemos independencia? Acá tenemos la base de datos, los 100 datos, y fíjense que yo tengo el potrero 1, que tiene 10 observaciones, el potrero 2 otras 10, y así hasta el potrero 10. Entonces pregunto, ¿qué dicen de la independencia? ¿Dónde hay y dónde no hay? Dentro de los potreros no hay independencia, pero entre se supone que sí. Exactamente. Entonces, estas observaciones no son independientes, pero estas 10 observaciones sí son independientes con respecto a esta otra. Y entonces, ¿cómo lo solucionamos la falta de independencia? Incluyendo la variable potrero en el modelo. ¿Están de acuerdo? O sea, esto lo arreglamos con un modelo mixto. Vamos a escribir el modelo. Vamos por la ecuación. Acá, ¿qué pongo? En la I. Biomasa. Muy bien, de ya semillas. tenemos la biomasa. Y otra pregunta, ¿vamos por el lado de regresión o de comparación de medias? Comparación. Comparación de Comparación medias. de medidas. Entonces, la biomasa, por ahora no pongamos su índice, vamos a pensarlo así más libremente. La biomasa de, acá sería de cada muestra, ¿no? Esta biomasa, ¿cómo modelo esta biomasa? ¿A qué es igual? A una media general. Más un alfa. ¿Qué es qué cosa? Alfa sub i, que sería el efecto de Tratamiento. pastoreo sin pastoreo. Exacto, el efecto del tratamiento de pastoreo. ¿Qué más? Más un beta. Bueno, beta sería si tuviera el efecto, no sé, de fertilización, de lo que fuera, un efecto fijo. ¿Cómo nombramos a los efectos aleatorios? B. J. Ah, bueno. Claro, Una que B, ¿sí? Para diferenciar que esto es efecto fijo, es un parámetro, en cambio esto que estoy poniendo acá es una variable aleatoria. ¿Sí? Entonces tenemos un BJ, que es ¿qué cosa? el potrero. La variable potrero. Aleatorio del potrero. Entonces yo puedo pensar que, por ejemplo, el potrero 1 está en una zona con mayor fertilidad en el suelo, por ejemplo. Entonces, todos los valores de biomasa de ese potrero en promedio van a ser un poco más altos que la media general, porque va a haber más densidad de plantas. Y capaz el potrero 10 está en una zona media baja, donde hay más salinidad y crece menos, entonces todos estos van a compartir un efecto aleatorio que hace que en promedio la biomasa de semillas sea más baja. ¿Lo ven? Que esto que estoy poniendo acá, este BJ, es una ordenada al origen aleatoria, es como algo que se le suma a la mu y que hace que la biomasa suba o baje aleatoriamente en función del potrero que me tocó. Y acá tengo 10 potreros distintos, ¿no? Pero el potrero número 10 que me tocó acá, me podría haber tocado cualquier otra cosa porque los elegí al azar. ¿Qué le falta al modelo? Los errores. Epsilon. Muy Claro. bien, el epsilon. Y pregunto, ¿puede haber interacción del alfa con el B? Es un factorial. Acuérdense, esto es la otra idea que quiero inyectar. Para que dos variables explicatorias interactúen, tienen que tener un arreglo factorial, tienen que estar cruzadas. Como cuando vimos el ejemplo de factorial, que era, ¿se acuerdan cuando queríamos hacer fitorremediación? Entonces teníamos con o sin fertilización y con planta, sin planta. Estaba todo cruzado, ¿no? Probaba, en todas las plantas probaba con y sin fertilización. ¿Acá tenemos eso? No. En este caso no se podría, ¿no? No se puede, no es que no quiero, que asumo que no hay, es imposible que haya interacción, porque es el dibujito que habíamos visto acá, no están cruzados.
el lote 1 no lo vi con pastura y con pastoreo y con clausura, lo vi solamente con esto, el lote 2 solamente con esto, entonces no están cruzadas las dos variables explicatorias, por lo tanto es imposible ver, che, ¿me cambia el efecto del pastoreo si estoy en el lote 1 con respecto a si estoy en el lote 2? Y no sé, porque el lote 1 solo lo medí con pastoreo, así que no puedo ver el efecto del pastoreo en el lote 1. ¿Se entiende? Entonces, cuando tenemos diseños anidados, la variable que está anidada, que en este caso es el potrero está anidado en el tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que un potrero recibe solo un nivel de la otra variable explicatoria, no recibe todas. Si recibiese todas, estarían cruzados. Entonces, si una variable está anidada en otro, eso excluye, es imposible la interacción. ¿Estamos? ¿Cómo fue eso último que recibe una única? El potrero 1 recibe solamente un nivel de la otra variable explicatoria. Le tocó solamente pastoreo. En cambio, cuando habíamos visto el ejemplo de la fitorremediación, vamos a hacer el paralelo, y entonces yo tenía fertilizado, no fertilizado, y tenía sin planta, charcao y agropiro. Fíjense que este nivel de esta variable explicatoria sin planta recibía las dos, o sea, tenía para los dos, había sin planta fertilizado y sin planta no fertilizado. Estaban cruzados, y lo mismo me pasaba con charcao y lo mismo con agropiro. En cambio acá no me pasa eso. El sin planta sería como el lote 1. El lote 1 no está cruzado con los dos niveles del otro factor, está anidado solamente en uno. ¿Qué pasa si yo en R pongo LM biomasa en función de tratamiento? Y ahí no estás teniendo en cuenta los potreros, digamos, es como si fueran todas independientes, lo que decíamos al principio, ¿no? Exactamente. ¿Esto qué es? Esto es pseudo replicación. Esto está mal. O sea, no es que porque hice su muestreo, eso es pseudo réplica. Pseudo réplica es cuando lo analizo mal. Hacer un submuestreo, tener 10 datos por potrero, está genial, porque es esto versus tener un solo dato por potrero. Tener un solo dato y justo cuando tiré el cuadrante o el sacabocado y saqué la muestra de suelo, justo me tocó ahí un grupete de semillas que había un foco por alguna razón. Y con esto estimamos mejor lo que le pasa a ese lote, tenemos 10 datos. El problema, la pseudo replicación, no es el submuestreo, sino es considerar que las observaciones dentro del potrero son independientes. De ahí viene el nombre pseudo réplica, pensar que son verdaderas réplicas cuando no lo son. ¿Sí? O sea, si yo incluyo ya esa variable aleatoria, ya está. Ya no estoy teniendo pseudo réplica. Exactamente, tal cual. Entonces no es que es un diseño con pseudo réplicas, perdón, no es un diseño con pseudo réplicas, sino que es un diseño anidado que vos lo podés analizar bien o lo podés analizar mal. Si no pones nada de efectos aleatorios, si no declarás que los datos están agrupados, ahí sí estás pseudo replicando con todos los horrores de la pseudo replicación y demás, que lo que charlamos antes, ¿no? Que vas a detectar diferencias porque tenés un n irreal, vas a suponer que tenés 50 réplicas cuando en realidad tenés 5, etcétera, etcétera. Eso es lo que está mal. Justamente acá están las posibilidades. Miren, acá planteé este modelo. Miren acá el modelo en el R. Acá, miren el modelo, biomasa, tratamiento. ¿Declaro que los datos están agregados? No. Hago una nueva, miren el P. 10 a la menos 8. Me da una diferencia enorme porque, miren acá, los 50 puntitos tengo acá. Estos 50 puntitos no tienen estructura, o sea, son como 50 réplicas. ¿Sí? De hecho, si le pido la descriptiva, me dice tener 50 y 50 y me calcula un error estándar. ¿Se acuerdan? El error estándar para la media es el desvío dividido el n. Entonces, el desvío estándar y lo divide por 50. Esto está mal.
Esto es lo que llamamos pseudo replicación. ¿Sí? Entonces, esto seguro que no lo vamos a hacer, etc. Vamos a la opción 2, que era lo que planteabas vos, que era promediando. Entonces, ¿qué hago? Junto los 10 datitos. Ven acá estoy como respetando la estructura de los datos, ¿no? De estos, este es el potrero 1. Este de acá. Tenemos 10 observaciones, pero que están agregadas. Entonces, ¿qué hago? Saco el promedio del potrero 1. Después hago lo mismo acá. El potrero 5, lo promedio. Tengo el promedio. Entonces, ahí tengo 10 datos. ¿Cómo son esos 10 datos? Esas observaciones. Independiente. Son todas independientes, porque esto salió de un potrero, esto es otro potrero, o sea que acá es todo independiente. Entonces ahí hago ese modelo, fíjense, y vale 2, con pastoreo y clausura, el J de 1 a 5, hago un LM tradicional, solamente que ahora no es biomasa de cada punto, sino biomasa promedio de la parcela. Okay. Biomasa promedio de 10 puntos de cada parcela. Es eso lo que estoy modelando. Bueno, fíjense cómo el error estándar ahora subió, porque nuestra cantidad de réplicas es 5, que está bien. Ya lo dijimos al principio, la cantidad de réplicas es 5. Bueno, ¿esto está mal? No. No necesariamente. En este caso lo podemos hacer. Miren el P. ¿Se acuerdan que antes era 10 a la menos, no sé, 10 a la menos 8? Ahora nos da un P de 0,03. Eventualmente puede pasar que se analizan las cosas bien, no encuentren diferencias significativas y se hacen pseudo réplicas, encuentran una diferencia monstruosa, pero sabemos que este p-valor está mal. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, esto está bien, pero yo le veo varias, les podría hacer varias críticas. O díganme ustedes, si nos quedamos con esto, o por qué les parece. Una cosa buena de anidar es que después también podés hacer esa partición de la varianza, ¿no? Exactamente. Y con esta forma no podés y perdés esa información. Exactamente. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué varianzas podríamos estimar acá? Si lo hacemos como mixto. ¿Dentro y entre potreros? Exactamente. Podemos estimar la variación entre potreros, que es la misma que tenemos acá, ¿no? Este modelo, esta variación de acá es la variación entre las medias de los potreros, que sería la estimación del sigma cuadrado residual, es el ruido, pero no estoy pudiendo, me perdí, al promediar, borré toda esta heterogeneidad que tenía acá, ¿no? Estas variaciones, las resumí en un único número, y entonces perdí de estimar la variación en la biomasa dentro del potrero. Que capaz no me interesa, entonces una cosa, bueno, a mí no me interesa, entonces promedio y ya. Eso es un poco lo que se hace, un poco, mucho más sofisticado con los modelos marginales, ¿no? Perdemos la información que tenemos acá adentro. Pero hay otra razón por la cual el mixto es superador a esto, y es cuando ustedes tienen desbalanceo. En este caso sería medio raro, ¿no? Pero hay muchas situaciones donde ustedes partieron, no sé, en cada pecera tenían 10 bichos, en cada maceta tenían 5 plantas, y a lo largo del experimento algunas, no sé, por accidentes, por lo que fuera, se fueron perdiendo. O es un estudio observacional donde ustedes no controlan eso, entonces están muestreando, no sé, parches de bosque, y el parche de bosque es de distinto tamaño, entonces tienen distinta cantidad de árboles donde miden algo. Bueno, todas esas situaciones que hacen que capaz no tengamos su muestreo constante, la cantidad de puntos dentro de cada una de las unidades no sea la misma. Si ustedes promedian, imaginemos que este está basado en 10 datos, y en cambio este otro, por las razones que fuera, solamente saqué 2 puntos del suelo. Si ustedes promedian, le están dando exactamente el mismo peso a este promedio que a este otro. Aunque fueron hechos con cantidad de datos muy distinta.
Y eso no está bien. Esta diferencia puede ser muy grosera y yo quisiera que mi modelo refleje que yo tengo mucha más confianza en esta observación, porque está basada en más datos, que en esta otra que está basada en 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Como que está mejor estimado la biomasa en este potrero que en este otro. Y si yo promedio, ignoro todo eso. Entonces, cuando los datos son desbalanceados, francamente, ir por el lado del promedio no es buena opción. Porque estamos metiendo todo eso bajo la alfombra, ¿no? Estamos asumiendo, no es simplemente, bueno, me pierdo de estimar la varianza. No, no. Estoy haciendo, estoy asignándole el mismo valor a todas las observaciones cuando eso no es cierto. Y las conclusiones pueden cambiar bastante. ¿Sí? Entonces, vamos por la 3. O sea, este está bien, pero se pierde información. Vamos a la 3, que es el modelo condicional. Y en ese caso vamos a tener lo que ya charlamos, ¿ven? Acá, y le metemos la variable de efectos aleatorios. Y este modelo va a tener el supuesto de que los errores son normales con media cero y varianza constante, y los BJ van a ser variables aleatorias, o sea, esto es una variable aleatoria, en cambio esto y esto son parámetros, esto también es una variable aleatoria, y ya sabemos que las variables aleatorias tienen distribución de probabilidad, normal en los dos casos, con distintas varianzas. Y a su vez, que estas variables aleatorias tienen que ser independientes. Perdón, una pregunta. O sea, B era el efecto aleatorio. En este caso era el lote. El lote 1. El efecto del lote 1, exacto. Entonces J no iría de 1 a 10. J, lo que pasa que acá, esto es nomenclatura de comparación de medias. Vos mirá que tenés acá IJ. Sí. En la base de datos le vamos a poner de 1 a 10. Ahora, al final hago mucho énfasis en cómo se arma la base de datos. Pero acá, en la formulación del modelo, vos vas a tener 1, que es el pastoreo, por ejemplo, o 2, que es el control. Esto sería 1, 2, y de acá vas de 1 a 5, y de acá vas de 1 a 5. Ahí te quedan los 10. Ok, bárbaro. ¿Okay? Bueno, entonces no pones la cantidad de puntos que sacás, o sea, yo si hubiera planteado el modelo, creo que habría puesto una K en algún momento, con los... Y yo en realidad había pensado la J con el 10, pero bueno, y sería la cantidad de puntos que sacás de cada uno de los potreros, siento. Ah, tenés razón, porque acá tenemos el I... El J, sí, es verdad, me está faltando acá un K, y el K iría de 1 a 10. Entonces, acá tenemos, ¿se entiende? Acá tendríamos 1, 2, hasta 10. Cuando arman en los modelos de comparación de medias, I, J y K. Sí, perdón. Lo voy a arreglar porque esto lo cambié, porque le cambié la nomenclatura para este año. Y me quedó ese moco. Subíndices, hago una pausa, nada que ver, regresión versus comparación de medias. Regresión es bien fácil porque es todo subí, y ya está, y va desde 1 a n. Y lo que vimos es que en regresión después se me puede agregar un j que tiene que ver con las variables aleatorias, las variables de efectos aleatorios. En método de comparación de medias es distinto, porque son como combinaciones, ¿no? Compartimentos, cruces que tenemos que hacer. Celdas. Entonces, para ver si están bien con la nomenclatura, lo que tienen que ver es que si el tamaño de la muestra es 100, ustedes tengan una nomenclatura tal que les permita identificar 100 observaciones distintas, o sea, 100 índices distintos por la combinación de las letritas. Entonces, fíjense, I dijimos que tiene que ver con el pastoreo, tiene 2 valores distintos. J tiene que ver con la parcela, el lote. Entonces, dentro de un tratamiento hay 5 valores y dentro del otro tratamiento hay otros 5 valores. Ya el cruce de esto por esto me da 10. Pero a su vez, dentro de pastoreado, lote 1, tengo 10 observaciones. ¿Sí?
Para poder individualizarlas necesito un subíndice más que es K, que vale 1 a 10. Entonces, si hicieron todo bien, fíjense, es 2 por J que es 5, por esto que es 10, me da las 100 observaciones que me tienen que dar. Si ustedes hubieran hecho, como lo había puesto 1 y 2, y que el J fuera de 1 a 10, de 1 a 10, no podría hacer esta combinación, ¿no? El 1, 10 no existe. Lote 1, perdón, el tratamiento 1 con lote 10 no, porque esto va de 1 a 5 y acá va de 1 a 5. Y, ¿cómo lo ajustamos? Vemos esto un poquitito y después cortamos un poco. La librería que me permite modelar variables aleatorias, defectos aleatorios, entonces biomasa, tratamiento, y acá le mandamos, pero mirá que hay una variable que se llama potrero, y por lo tanto, las observaciones que compartan el número de potrero, la identificación de potrero, tienen una estructura de correlación. Están asociadas de alguna manera, no son independientes. Y si pido la ANOVA de ese modelo, la parte fija, tratamiento, miren el P. ¿No era el mismo P que sacábamos cuando era un promedio? Parece que en este caso no hay diferencias entre esos dos modelos. Exacto. ¿Por qué no hay diferencias? Porque el modelo está balanceado. Como el modelo está balanceado, acá, entre usar un promedio, usar esto, es exactamente lo mismo. Pero sí hay algo que perdimos cuando promediamos, que es que no vamos a poder estimar la varianza adentro del potrero. Pero para la parte de efectos fijos nos da lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto además nos va a dar la posibilidad, y aparte de hacer esto, a ver si está acá está, esto es con el otro paquete, pero solamente les quiero mostrar, acá tenemos la parte de efectos fijos que mostré recién, con los P, pero esto sí es nuevo, esto es lo que no teníamos cuando promediábamos. Entonces me da las estimaciones de las varianzas entre potreros y la residual que sería dentro del potrero. Esto sería entre las muestras, entre las submuestras, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Esto es nuevo. Bueno, a ver, entonces dijimos que en los modelos mixtos vamos a poder estimar varianzas. Y entonces acá tenemos la estimación de 2 varianzas. Entonces, bueno, a ver qué me dicen. ¿Qué son estas 2 varianzas? La parte de efectos aleatorios. Entonces yo voy a decir que la varianza aleatoria de la variable respuesta va a estar compuesta por ¿cuántas varianzas? Ah, claro, una es la residual y otra es propia del potrero. Exacto. Una va a ser sigma cuadrado del potrero, que es esta de acá, y la otra es la sigma cuadrado residual, que la dejamos así, o esta de acá. ¿Sí? Claro, bien. Y si se fijan, este modelo de acá, quiero que enganchen esas 2 varianzas que vimos ahí con esta formulación del modelo, y fíjense que decimos que los residuos tienen una distribución normal con una varianza y los B sub J tienen una distribución normal con otra varianza. Y esas son las 2 varianzas que estamos estimando. Esta con el K acá va a ser la variabilidad adentro del potrero, dentro del potrero, o sea, entre las muestras, entre las 10 muestras que tomamos del potrero, entre las submuestras, y en cambio esta otra varianza va a ser la varianza entre potreros. ¿Cuántos parámetros tiene este modelo? 4. Bien, a ver si te animás a enumerarlos. Serían los 2 alfa sub i, o sea, las 2 medias. Muy de cada bien. Tratamiento. 2 La medias. varianza del potrero y del residual. Exactamente, esta y esta. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora meter el factor aleatorio potrero, a pesar de que tenemos 10 potreros distintos, nos está insumiendo un solo grado de libertad, pues un solo parámetro con lo que estimamos es la varianza.
Supuestos, como siempre, lo mismo de siempre, que tiene que ver con la normalidad. Acá hice una prueba de normalidad con los errores y otra prueba de con los 100, ¿no? Esta está basada en 100 observaciones y después acá hay otra basada en 10 observaciones. Acá dice alfa i, pero en realidad es b sub i. Y fíjense que en los dos casos no se rechaza. Perdón, estoy poniendo a prueba esto, ¿no? Normalidad y normalidad. Y después el otro supuesto, que es el de homocedasticidad, y acá lo estamos viendo con los 100 datos. Y lo que vemos acá, más o menos, salvo acá estos valores que se disparan, pero más o menos, bueno, este también un poquito bajo, pero no se ven, no se ve un efecto embudo manifiesto o cosas muy marcadas. Así que en principio andaría bien. Y después, cositas que ya vimos, ¿no? Pero las traigo de nuevo. La prueba del cociente de verosimilitud, que también se lo conoce como test de guianza, que ya lo charlamos, que permite comparar modelos con modelos anidados. Nosotros vamos a tener en las salidas un p-valor, la que viene por default es esta, es la prueba de Wald. Está esta otra prueba para comparar modelos, que es la prueba de cociente de verosimilitud. Las dos distribuciones, cuando las muestras no son muy grandes, pueden dar diferencias. Por ejemplo, esta nos da un P de 0,02 y esta, que está viendo el efecto del tratamiento, de un P de 0,01. Las conclusiones no cambian y cuando los tamaños de muestras son muy grandes, las dos dan prácticamente el mismo resultado. Nosotros en principio nos vamos a manejar con la prueba de Wald, que nos va a permitir evaluar los efectos de la parte fija. De la parte aleatoria, esto estamos de acuerdo que la verdad que no interesa demasiado. A mí no me interesa ver la diferencia entre los lotes y demás. Es más que nada conceptual. Fíjense que acá sería, esto de acá sería como la MU general, y lo que estamos viendo acá es, habiéndole restado el efecto del tratamiento, es cuánto se mueve cada lote con respecto a esa media general. Entonces, ¿se entiende? Porque esto es un intercepto aleatorio. O sea, nuestro modelo de I igual a mu más alfa I más BJ, esto es como una línea de flotación que hace que un lote esté por encima o por debajo de la media. Entonces por eso se le llama intercepto aleatorio. Y después sobre eso se monta el efecto del tratamiento. Sobre la suma de estas dos es el efecto del tratamiento. Entonces esto nos está mostrando la variabilidad que tenemos entre los lotes, cuánto se alejan. Entonces hay lotes con muchas menos semillas en promedio que el resto, otras con más, y la variabilidad que existe acá es esta varianza entre lotes, entre potreros. Es lo que estamos estimando. Y el valor en sí de análisis, si vos querés luego concluir algo, ¿cuál sería, no? Porque cada experimentador que vaya a hacer esto va a tener lotes diferentes. Totalmente. Es una variable aleatoria. No tiene en sí mucho sentido, salvo por eso que les había comentado, que son los que trabajan en mejoramiento animal y vegetal, donde sí le dan un valor a esto. Un valor que tiene que ver con herencia y demás. Para nosotros no, es solamente para que entiendan de qué se trata. Y acá está hecha la cuentita, como hicimos la clase pasada, de sumar los dos componentes de varianza y sacar el coeficiente de correlación intraclase. ¿Se acuerdan que ese coeficiente de correlación nos dice cuanto más alto es, a ver, cuanto más cercano a 1, ¿qué nos estaría diciendo acá de potreros y entre potreros y dentro de potreros? Si es igual a 1... O sea, la residual sería 0. Bien, quiere decir que esto vale 0. Y si esto vale 0, ¿qué quiere decir? Que adentro del potrero, ¿cómo son todas las observaciones? Prácticamente iguales. Son iguales, exacto. O sea que es al revés. Si esto te da 1, si el coeficiente de correlación intraclase da cercano a 1, quiere decir que adentro del potrero no tenés nada de variación, muy poca variación. ¿Por qué? Porque esta varianza vale 0, que quiere decir que todas las mediciones son iguales o muy parecidas. Por eso piensen el nombre, ¿no? Coeficiente de correlación intraclase, que nos dé alto quiere decir que las
observaciones adentro del grupo, adentro del lote, están muy asociadas. Y que estén muy asociadas quiere decir que son muy parecidas entre sí. Entonces, hace falta, si el coeficiente de correlación entre clase me da muy alto, ¿necesito sacar 10 muestras de cada suelo para estimar lo que le pasa a ese lote, a ese potrero? Y la verdad que no. Lo que nos está diciendo, si el coeficiente de correlación intraclase es cercano a 1, quiere decir que el lote, cada potrero es homogéneo internamente, ¿no? No digo en relación a otros lotes, pero nos está diciendo que adentro del lote tenemos mucha homogeneidad. Y por el contrario, si el coeficiente de correlación nos da cercano a 0, si nos da cercano a 0, quiere decir que esta vale 0. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que entre potreros, cuando yo comparo los distintos potreros, los potreros en promedio son muy parecidos. Sería, perdón, vuelvo una, es como pensar que todas estas liñitas están todas muy cercanas a cada 0. Se apartan poco los potreros, ¿sí? De la media general. Los potreros son muy parecidos entre sí, no hay variación entre ellos, entonces toda la variabilidad, ¿de dónde viene? De los distintos puntos que uno toma dentro del potrero. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay mucha variabilidad acá, quiere decir que no están asociados, que uno nos da bajísimo, el otro nos da alto. ¿Se entiende? Que haya mucha asociación, que el coeficiente de correlación sea cercano a 1, quiere decir que si yo medí acá, y puedo predecir muy bien lo que va a pasar acá. Porque si acá me dio 10, esto me va a dar cercano a 10. En cambio, si el coeficiente de correlación es cercano a 0, y si acá me di 10, acá no tengo la menor idea, capaz me da 100, capaz me da 1, porque hay mucha variación acá adentro. Entonces, quiere decir, si nos da cercano a 0, o sea, si nos da valores bajos, que adentro de nuestra unidad experimental tenemos mucha heterogeneidad. Hay poca asociación entre las mediciones. ¿Se entiende? Y esto, hagan el ejercicio para, ustedes seguro que tienen datos anidados, entonces eso nos va a permitir ver distintas escalas de variación, ¿no? ¿Cuál es la variación que tengo entre los días que hago el experimento? ¿Cuál es la variación que tengo en un determinado día cuando hago por duplicado o por triplicado? O la variación entre los animales de experimentación o las unidades experimentales, lo que sea, dentro de un día, entre los replicados, entre los operadores, y así seguimos. Bueno, entonces esto es información. Puede resultarles irrelevante o puede ser sumamente útil. La cuestión es que pueden calcular estas cosas, que si promedian, no. Y el tema de la parte aleatoria, el componente aleatorio, hay un temita en cuanto, porque a mí me encantaría que haya una prueba de hipótesis que me diga es significativo o no es significativo el componente aleatorio, haber puesto la camada, haber puesto acá los lotes. Bueno, acá no es tan blanco y negro, no tenemos una prueba objetiva, ahora les cuento por qué. Y también una discusión, además del tema de las pruebas, es el tema de si un efecto aleatorio me explica poco, ¿lo puedo volar? ¿No? O sea, imagínense acá, la semana pasada, o la clase pasada, si hay poca variación entre las camadas, entonces, ¿elimino de mi modelo las camadas? Si hay poca variación entre los lotes, entonces saco el lote y hago que todo es independiente. Bueno, hay gente que lo hace. Mi perspectiva y la de la materia es que si nosotros diseñamos con una determinada estructura, por ejemplo, hicimos un diseño de bloques al azar, hicimos un diseño anidado, o sea, diseñamos de esta manera, entonces esos factores deberían permanecer en el módulo. Dicho esto, nos puede pasar que una vez hecho el diseño, identifiquemos algunas fuentes de variación aleatorias que nos puede interesar ver si aportan o no aportan. Entonces, en esos casos sí uno puede hacer pruebas y ver si el ajuste del modelo mejora o no mejora, decidir volarlas o no. ¿Sí? Pero si ustedes diseñaron un DBA, el factor aleatorio bloques tiene que quedar en el modelo, por más que sea irrelevante.
sí puede servirles para decir, bueno, la próxima vez que hago este ensayo no me voy a tomar el trabajo de bloquear porque la verdad que las parcelas son muy homogéneas y no estoy explicando variación, por ejemplo. Me encantaría poder responder esto, por ejemplo, sigma cuadrado de los potreros igual a 0. ¿No? Esto sería una prueba de hipótesis para ver si la variación de los potreros es significativa o no. La alternativa no es distinto de 0, porque las varianzas no pueden ser negativas, o sea que la alternativa es mayor a 0. Esto, que parece que no es demasiado complicado, sí genera un quilombo porque vamos a tener muchos estadísticos donde el valor del estadístico va a estar en el límite de distribución de la variable. Estamos, se dice, en la frontera del espacio de los parámetros. Entonces, la distribución, que es la que debería usarse acá, que es una distribución chi cuadrado, puede patinar y las pruebas no son confiables. Entonces, la cuestión puede ser, esto no lo tenemos, una posibilidad es hacer intervalos de confianza y ver si el límite inferior del intervalo de confianza para las varianzas está cercano a 0. Nunca les va a dar, eso de que nos fijamos si el 0 está contenido en el intervalo de confianza no va a ocurrir, porque siempre va a ser todo positivo, esa es una posibilidad. La otra es comparar modelos por acaique y ver si tenemos una reducción importante en el acaique, para ver si retenemos el componente de varianza. ¿Sí? Pero no hay una prueba lineal de significación para esto. Y tampoco podemos comparar modelos. Yo digo, bueno, pero hacemos una ANOVA de modelos, ¿no? Un modelo que tenga el lote y un modelo que no tenga el lote. Y los comparo con una ANOVA. Pero no puedo, porque un modelo lo ajusto con el M y el otro modelo lo ajusto con el MR. Entonces no puedo hacer una ANOVA de dos modelos estimados con distintas funciones. Así que eso es un problemita. En general, entonces, nuestro criterio va a ser, si hay un diseño experimental que incluye alguna falta de independencia, eso se tiene que ver reflejado en el modelo. Tiene que estar de alguna forma modelada la falta de independencia. Después, cuando tenemos diseños complicados y probablemente cuando aparezcan ustedes con sus datos o tengan dudas, podemos identificar que hay otras fuentes de variación adicionales, aleatorias, que nos puede interesar ver si aportan o no aportan, ahí es más exploratorio y tal vez ahí se puede usar AIC para decidir si es relevante o no es relevante. Bueno, presentación de los resultados. Que vamos a tratar de darle más énfasis, tenemos poco tiempo, pero esto es una habilidad tan importante como la anterior, saber comunicar los resultados. Entonces, cuando yo quiero presentar los resultados de este análisis, todo lo que estuvimos haciendo, todo, se va a ver probablemente reflejado solamente en este gráfico que tienen acá. Lo que hice acá, y es lo que deberían hacer ustedes en cualquier modelo, es hacer las predicciones según el modelo. ¿Sí? Si recapitulamos, nosotros lo que hicimos fue estimar un modelo mixto, ver que el efecto fijo era significativo, o sea que había diferencias según el tratamiento. Después hicimos cosas con el factor aleatorio, pero eso la verdad que no voy a mostrar nada. Le ponemos el P del factor fijo, la diferencia era 0.028, y acá muestro las medias con el desvío estándar. Ahora, ¿de dónde salió esta media y de dónde salió el desvío estándar? No salió de la descriptiva, sino sale de las estimaciones del modelo. Eso es importante que lo entiendan. Una cosa es la descriptiva original, previa a nuestro modelo, y ahí lo que tengo. Y otra es, una vez que ajustamos un modelo, cuando presento los resultados, son los resultados de ese modelo. Entonces, yo hice IMINS, saqué las estimaciones, saqué los desvíos estándar ahora estoy pensando si no es error estándar. Voy a chequear a ver si grafiqué desvío o error. Ahora me entró la duda. Error estándar, y entonces le pido
al ggplot que me muestre eso. ¿Sí? Y acá tenemos, puede ser el error estándar, puede ser un intervalo de confianza, lo que ustedes quieran. Y acá tenemos lo que llamamos la magnitud del efecto. Entonces va a ir esta figura y va a ir